días, en esta mañana, en este domingo. Pues la charla la he titulado ¿Es el cielo, la recompensa, la herencia de los justos? Podemos hablar de diferentes términos porque a través de este mes hemos estado hablando de diferentes temas que tratan acerca del, como dicen muchos, del más allá, ¿verdad? La semana pasada hablaron con nuestro hermano René acerca del tribunal de Cristo y esto va también relacionado con este tema. Al hablar de la herencia de los justos, creo que hablamos de lo que interesa a todas las personas. Si pensamos en todas las religiones en el mundo, todas tienen ese segmento que podemos llamar el más allá. Pero si pensamos acerca de nuestras lecturas de la Biblia, ¿de qué nos habla la Biblia más? ¿Del más allá o se me permite usar la expresión del más acá? ¿De qué habla la Biblia más? De lo que pasa en la tierra. Ajá, del más acá, por si ocupamos esa expresión. Del principio hasta el fin. Nos habla la Biblia acerca de la tierra, sobre todo. Y hay muy poca información que nosotros podemos rastrear o investigar acerca del más allá, del cielo o de lo que sea, de lo que popularmente quizás para muchas personas es el único punto de interés de su creencia, del valor de su fe. Entonces, como ya decía, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla con imágenes corrientes tomadas de este mundo. Todos bien sabemos que Jesús era un maestro para ocupar las imágenes de la vida cotidiana para expresar sus creencias, su fe en Dios. Y aunque no hemos hablado de ese tema, creo yo que no es sin interés que, por ejemplo, muchas iglesias no creen que habrá un milenio. Y el rechazo después en la historia de la iglesia se debió precisamente a que las descripciones del milenio que daban los diferentes cristianos creyentes que sostenían esa creencia les parecían demasiado terrenales, demasiado mundanas. Entonces los demás decían, pues no puede ser así, a pesar de toda la tradición bíblica y a pesar de todas las imágenes que tenemos en la Biblia que sobre todo se preocupan acerca del más acá y de esta tierra. Hace tiempo nuestro hermano Jorge García nos dio una charla acerca de Israel, el pueblo escogido, y nos preguntaba cuál fue la razón de la elección de Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Algunas ideas del por qué. ¿Por qué Dios decidió escoger a una nación? Creo que fue, quizás vio todos los pueblos que al final a él se le ocurrió así Fue cosa de él directamente, no por características. Ajá, pero dejando de lado que si era por mérito o por pura elección o por pura gracia o como lo llamemos, creo yo que si intentamos señalar la razón del porqué, que lo podemos encontrar a través de todo el Pentateuco. No sé si hay alguna otra idea. Sí, para mostrarse por medio de ellos a los demás pueblos. A eso quería llegar, más o menos. Y el pueblo de Israel, que recibe esta tarea, también tiene una promesa de Dios, la que la podemos encontrar a través de todo el Pentateuco. Si empezamos en Éxodo 29, versículos 45, 46. Éxodo 29, 45, 46. Dice, citando otra traducción de la Biblia, habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios.
ellos conocerán que yo, el Señor, soy su Dios, que los saqué de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, el Señor, su Dios. Y de igual manera, en otros pasajes del Pentateuco, otra vez en Éxodo 25, en Levítico 26, en Números 5:3, en Deuteronomio 12:11, encontramos esta o parecida promesa que Dios les hace a su pueblo, al pueblo de Israel, que Dios quiere habitar acá en la tierra, y para hacerlo Dios necesita un pueblo en medio del cual pueda habitar y manifestarse así a las demás naciones. Ahora, a pesar de estos pasajes del Pentateuco, hay muchas otras, tal vez, que para muchos indican que entre el cielo y la tierra siempre habrá una división, y que este ideal del Pentateuco es tan solamente eso, un ideal inalcanzable que tal vez haya ido cambiando con el tiempo. Si vamos al Salmo 115, versículos del 16 al 18. Salmo 115, del versículo 16 al 18. Donde dice: el cielo es el cielo del Señor, y la tierra se la ha dado a los hombres. No son los muertos que alaban al Señor, ni ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que bendecimos al Señor, ahora y por siempre. Ahora bien, a primera vista, pareciera que hay una separación entre Dios y entre los humanos. Dios en el cielo y pues nosotros acá en la tierra, pero creo yo que es precisamente al revés. Claro que Dios está en el cielo y nosotros aquí, pero el Salmo habla de dos esferas de este mundo, de los vivos y de los muertos que bajan al silencio. Y los vivos hacen una cosa. ¿Qué están haciendo los vivos? ¿Qué están haciendo? Somos nosotros adorando a Dios, y haciendo esto están así uniendo el cielo con la tierra. Entonces tenemos que tener presente que también nosotros, a través de la oración, nos podemos unir con el cielo, no solamente a través de la oración, sino también a través de la lectura de la Biblia, por ejemplo. Y hablando de Dios habitando en medio de su pueblo, he mencionado al libro de Éxodo, al libro de Levítico, al libro de Números, al libro del Deuteronomio, pero no he mencionado el libro de Génesis. Pero si vamos al comienzo de toda la Biblia, a los primeros capítulos, y si terminamos de leer el capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2, ¿cómo termina el primer relato de la creación? Es la última cosa que hace, entre comillas, Dios. Es lo último que hace Dios. Después de los 6 días de la creación viene el séptimo día y Dios descansa. Descansó. Dice, si nos vamos al capítulo 2, yo creo que todos conocemos cómo termina o cómo termina ese relato, cómo comienza el capítulo 2. Dice: así fueron acabados el cielo y la tierra y todos sus elementos. Dios dio por terminada su obra el séptimo día, y en este día descansó de toda su obra. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él había descansado de toda la obra de su actividad creadora. Tal fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Ahora, otra vez, en Génesis, en todo el Pentateuco, vemos a Dios que quiere habitar acá en la tierra. Y dado por sentado, y al final después nos lo muestra
toda la lectura de la Biblia, si pensamos en aquellas culturas, todavía hoy tal vez algunas religiones tengan esa idea, ¿dónde puede encontrar descanso Dios? ¿Cuál es el lugar donde puede descansar Dios? El cielo. El cielo, ajá, pero la gente siempre tiene esa tendencia o esa tentación traer a Dios para acá, ajá, tener acceso a Dios. ¿Y a través de cuál medio puede tener la gente acceso? En aquellas culturas, acceso a Dios. Es una construcción normalmente en la que estoy pensando. Ajá. Pirámides, ajá, en general, una pirámide o otra construcción más en general, en el sentido religioso, que se le está construyendo a diferentes divinidades. Templos. Entonces, aquí tenemos a Dios descansando en medio de la creación, ¿verdad? Al principio. Y después vamos a hablar también del templo. Pero por ahora, solo quedémonos con esto. Al principio, la creación entera como tal, era templo para Dios, y el templo era la creación. Además de este punto, que Dios ahí está descansando entre los primeros humanos, al final en el capítulo 3, si se acuerdan, después de que se rompe, digamos, la relación entre la primera pareja y Dios, ahí vemos esa imagen de Dios caminando en el jardín de Edén, pues en la brisa de la tarde. Eso a mí me evoca una imagen del descanso, ¿verdad? Por la tarde, cuando ya no hace tanto calor, voy a salir a caminar. Pero además de eso, de que Dios descansa en ese momento, en medio de su creación, que es buena, que es dada por terminada, ¿cuál era el propósito de la primera pareja? ¿Cuál es el primer mandamiento que se le da a Adán y a Eva? ¿Cuál es la primera cosa que tienen que hacer? Sí, multiplicarse. Y eso lleva algo implícito, porque un poquito antes que reciben ese mandato de multiplicarse, llenar la tierra y dominarla, se nos dice algo acerca de cómo somos y qué reflejamos, cómo fuimos creados. La imagen y semejanza de Dios. Entonces los humanos llevan la imagen y la semejanza de Dios, y entonces si enseguida tienen ese propósito ese mandamiento de multiplicarse, eso nos está diciendo el qué, que hay que llevar esa imagen y esa semejanza a todo el mundo. Pero entonces, otra vez, el propósito no es llevar esa imagen al cielo, sino que llevar esa imagen acá en la tierra y reflejar a Dios en la creación a través de la adoración de Dios, a través del servicio, a través del trabajo que vamos a hacer y, por así decirlo, representar la imagen de Dios acá en este mundo. Entonces, también a través de nosotros, y hay alguien en el Nuevo Testamento que va a utilizar esta imagen de ser templo de Dios, que no es nadie más que Pablo, ¿verdad? A través de nosotros también ha de reflejarse esta imagen de Dios, pero no en el cielo, sino que acá en la tierra. Entonces, en el Pentateuco creo que podemos decir que el propósito de la ley, el propósito de la elección de Israel, es que Dios quiere habitar acá en esta tierra. Después del pecado, pues surgieron diferentes problemas, pero Dios no se queda sin ese deseo de estar en medio de la tierra y de la humanidad, y por eso escoge al pueblo de Israel. Si nos vamos del Pentateuco a los Salmos, leímos solo uno que indicaba un tanto la división
entre los cielos y la tierra. Si nos vamos a otros, creo yo que constantemente podemos encontrar un solo tema, y es que la tierra y el cielo un día se unirán para que Dios gobierne aquí en medio de todos nosotros. Veamos el Salmo 85. El Salmo 85. Salmo 85 y la parte final del versículo 8 al 13. Salmo 85 del 8 al 13 dice: voy a escuchar lo que Dios dice. El Señor anuncia la paz para su pueblo y sus amigos, con tal que a su locura no retornen. Su salvación está cerca de sus fieles, su gloria va a habitar en nuestra tierra. El amor y la verdad se darán cita, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra, la justicia surgirá del cielo. A mí siempre me ha encantado esa hermosa escena donde los bienes del cielo, donde el salmista los personifica. Las traducciones ponen justicia, paz y verdad con mayúscula. Y pues esta escena donde los bienes del cielo se unen con los bienes de la tierra, como en una imagen de reconciliación y armonía entre el Señor y sus fieles. Y se nos promete que en ese momento la gloria del Señor va a habitar en la tierra. O en otras palabras, siempre en el Salmo 96. Salmo 96. Salmo 96, de los versículos 10 al 13. Dice: que se alegre el cielo y goce la tierra, que retumbe el mar y todo lo que encierra, que sonrían los campos con sus frutos, que griten de alegría los árboles del bosque delante del Señor, porque ya viene. Y aquí la Reina Valera va a decir juzgar y juzgará. Aquí en esta traducción, porque viene para gobernar la tierra, para implantar en el mundo la justicia y entre todos los pueblos la lealtad. Entonces, en lugar de juzgar, que por cierto es importante, Dios viene para gobernar. No va solamente a juzgar y llevarse a la gente al cielo, sino que Él mismo quiere gobernar acá en la tierra, y es en este lugar donde quiere implantar la justicia. Y así bien pudiéramos continuar con los otros salmos, pero creo yo que para el salmista lo importante es siempre unir el cielo y la tierra. Y el salmista nunca quiere irse de acá, sino que quiere que Dios venga a habitar en esta tierra. En la misma línea, creo que no necesitamos decir mucho acerca de ello. Bien pudiéramos citar a muchos pasajes de los libros proféticos, pero no lo voy a hacer porque creo que todos nosotros sabemos muy bien o conocemos muy bien esos pasajes que hablan de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Aquí, en cuanto a los profetas, quería citar yo solamente dos pasajes. El primero en Sofonías 3. Sofonías 3, versículos 14, 15 y 17. Sofonías 3, versículos 14, 15 y 17, donde dice: canta himnos, hija de Sión, alégrate, Israel, regocíjate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado la sentencia que pesaba contra ti, ha alejado a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. No tienes que temer ya ningún mal.
el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Estará lleno de gozo por ti, con su amor te dará nueva vida, bailará y gritará de alegría por ti. Entonces, nuevamente, al terminar el exilio, se le promete al pueblo que Dios estará en medio del pueblo. Pero esa promesa no es así por sí, porque si dijimos que en el Pentateuco también se le hace esa misma promesa al pueblo, depende del cumplimiento de la ley. Y en esa línea va uno de los pasajes, más queridos por mí, que encontramos en el profeta Jeremías, en el Jeremías 7, hablando del templo y de las falsas esperanzas que tenía el pueblo en aquel entonces. Jeremías 7, del 5 al 7. Jeremías 7, ahí les está diciendo el profeta que así el estar con el pueblo no es algo automático, sino que si mejoráis vuestra conducta y vuestras obras, si practicáis de verdad la justicia mutuamente, si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, si no vais para daño vuestro en pos de dioses extraños, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en el país que he dado a vuestros padres desde antiguo y para siempre. Y yo no tengo la menor duda de que detrás de la oración que después Jesús les enseña a sus discípulos en Mateo 6, a que oremos todos nosotros, que venga a nosotros el reino de Dios, de que detrás de esa idea han de estar estos pasajes del Pentateuco, de los Salmos o de los profetas. Constantemente, a través de todo el Antiguo Testamento, vemos a Dios que viene al encuentro con el hombre y el hombre viene a encontrarse con Dios. Pero, de nuevo, ese encuentro no se hace en sueños, tal vez en algunas ocasiones, mientras que Dios decide a escoger un lugar para encontrarse con el hombre, y el lugar va evolucionando a través de toda la historia del pueblo. Ya mencionamos al principio que el lugar de reunión o de descanso de Dios es el templo, y obviamente a través de la historia del pueblo veíamos en el Pentateuco que también les está haciendo Dios esa promesa de quedarse en medio de ellos. Para eso se necesitaba el tabernáculo de la tienda de la reunión, ¿verdad? Después era el templo, el de Salomón, después el segundo templo reconstruido por Zorobabel y después santificado por Herodes. Pero primero, cuando se termina el tabernáculo, también sucede algo. No hace tanto tiempo terminamos de leer el libro de Éxodo. Cuando terminan la construcción, dice: entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y lo mismo cuando Salomón termina construyendo el templo, dice: mientras los sacerdotes salían del santuario, una nube llenó el templo del Señor, de modo que los sacerdotes no pudieron continuar su servicio a causa de la nube, pues la gloria había llenado el templo. Obviamente para el segundo templo ya no tenemos un relato así, porque ahí también ya van diferentes cambios. Ahí por esa época la ley está tomando más importancia, entonces en lugar de la gloria del Señor llenando el templo tenemos una lectura solemne de la ley. Y pues una vez que desapareció el templo de Dios, el estudio de la Torá se convierte en el sustituto de ese lugar de la reunión entre Dios y los humanos. Y una vez que estamos en el templo, hay un personaje
muy importante. ¿Cuál es? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el jefe del templo? Jesús para nosotros, obviamente, pero hacemos un salto. El sumo sacerdote. Y antes de llegar a Jesús, para nosotros, tal vez de una forma sorprendente, los judíos interpretaban el papel y el oficio del sumo sacerdote en relación con el templo y con todo el servicio desarrollado allí adentro, relacionado con la creencia que el templo, el tabernáculo, era una miniatura de todo el universo. Y si hablamos del tabernáculo, entonces la tienda representaría el cielo, el atrio con el altar sería la tierra, y la fuente que había ahí, obviamente el mar o las aguas. Y por ejemplo nos está diciendo Flavio Josefo en sus Antigüedades de los judíos, nos dice: porque si alguien considerase la hechura del tabernáculo y observase las vestimentas del sumo sacerdote y de los vasos que empleamos en nuestros servicios sagrados, descubriría que nuestro legislador fue un hombre divino y que somos injustamente reprochados, porque si lo miraran sin prejuicio y juzgaran rectamente estas cosas, hallarían que todas están hechas imitando el universo. Al igual que los sumos sacerdotes de los demás pueblos del cercano oriente, el sumo sacerdote de Yahvé, un verdadero ser humano, llega a convertirse en un representante divino de Dios de Israel, representando con todo el edificio, con sus vestiduras, con todas las demás cosas, el cosmos, el universo entero. Y dentro de ese escenario, dentro de ese universo, llega Jesús, ya lo había mencionado, que ese es ahora nuestro sumo sacerdote. Y a través de los salmos, la gente siempre expresa su deseo de ver el rostro de Dios o de habitar en la casa de Dios. Constantemente podemos encontrar esas súplicas a Dios de ¿cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Por ejemplo, en el Salmo 42 o en el Salmo 23, ¿verdad? Que el deseo de habitar en la casa del Señor por muchos días, o mejor traducido, por siempre, jamás. Entonces, los humanos tal vez tengamos el deseo de elevarnos, de ir hacia Dios, elevarnos hasta el cielo, pero una y otra vez vemos a Dios, quien viene a visitar a los humanos acá en la tierra. Hace poco, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, hemos leído, al ver la gente, una de las sanaciones de Jesús, la gente dice: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y cuando viene Jesús, en el Evangelio de Juan, Juan nos dice algo importante. Al principio nos dice que la palabra se hizo carne y que habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria del unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y creo que se acuerdan de que en el Salmo 85 se le prometía a la gente que algo iba a habitar acá en la tierra, y era la gloria de Dios. Y la gloria habitó antes en el tabernáculo, en el templo, pero ahora la palabra decide plantar acá en la tierra su tienda y habitar no como antes en el templo, como veíamos en el Éxodo y en la Primera Reyes, sino en el Hijo único del Padre, como un Hijo único que lo hereda todo, pero no se quiere quedar con la herencia para sí mismo, sino que quiere, junto con el Padre, formar una familia. Y creo yo que si queremos hablar de ciertos pasajes
que supuestamente hablan acerca de nuestro ir al cielo, hemos de tener toda esta información, o al menos parte de ella, siempre en mente, y también tratar de mostrarle a las personas que nos preguntan acerca de nuestra esperanza, que las esperanzas que tenemos son para esta tierra, no con este orden, definitivamente para una nueva tierra, pero que el propósito de Dios a través de toda la Biblia es renovar acá esta tierra. Y cuando me dijeron que diera la charla acerca de este tema, de que si el cielo es la recompensa o la herencia de los justos, también me han mencionado ese famoso versículo de Juan 14, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Y dada por sentada toda esa información, toda esa trayectoria de Dios, toda esa historia de relaciones con el pueblo que Dios tiene y que siempre trata de entrar en contacto con ellos y habitar en medio de ellos, la pregunta es, ¿cómo podemos entender todos esos famosos versículos allá en el capítulo 14 de Juan? Creo yo que lo importante es siempre tener en cuenta lo que nos dicen los evangelistas en toda su obra. A veces el tema, si alguien me dice, vaya, pero Juan 14 y ahí al principio dice que nos vamos a ir al cielo. A veces de nada sirve hablar directamente de esa parte de las Escrituras, porque pues sin ese trasfondo, sin esa historia que va atrás, es difícil explicar cómo entendemos lo que dice Jesús. Pero si nos quedamos en el Evangelio de Juan ahorita, Jesús pues les asegura a los discípulos que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y en el Evangelio de Juan, Jesús ya habló acerca del templo de la casa de su Padre en el capítulo 2. Cuando Jesús va al templo y echa de ahí a los vendedores y dice en su defensa, ¿verdad?, ¿qué señal nos vas a dar que estaba actuando así? Y dice en su defensa, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que enseguida nos explica Juan se refería al cuerpo de Jesús y no al edificio, obviamente. Además de eso, hay un importante cambio, diría yo. En Juan 2, versículo 16, el texto griego, si leemos ahí acerca de la casa del Padre, dice oikos, que traducido se refiere a la casa, al edificio o a la habitación. Mientras que en Juan 14, versículo 2, dice oikia, que más bien debería traducirse como hogar. Y hay una gran diferencia entre una casa y un hogar, porque la casa la tienen muchos, pero muchos también se quedan solos, sin sus familias, sin la convivencia familiar y personal. Y a través de todo el Evangelio vemos al Padre y al Hijo tratando de conseguir, por así decirlo, nuevos miembros a la familia, para aquellos que hay espacio y viviendas con el Padre. Y Jesús les promete en el versículo 3 del Juan 14, les dice a los discípulos, para que donde yo estoy, también estéis vosotros. Y obviamente la obvia respuesta, si les pregunto dónde está Jesús cuando les está diciendo esto, será que está con ellos en la tierra. Pero además de eso, más adelante, en el versículo 10, les está diciendo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y en el futuro, más adelante en el versículo 20, les asegura,
aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, aquí no hablamos de ir a un lugar, sino que entrar en una relación con el Padre y con el Hijo. Hablamos de una familia a la que hay que incorporarse, pero no estamos hablando de ir a un lugar. Y a través de todo el Antiguo Testamento, decía yo, al final no somos nosotros los que nos vamos para allá arriba, sino que siempre es Dios que se va para acá a la tierra. Y si nos vamos al Juan 14, el versículo 23. Juan 14, el versículo 23. Juan 14, versículo 23, que dice: el que me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo haremos nuestra morada en él. Entonces, de nuevo, no somos nosotros que al final nos vamos a ir a la casa del Padre, que supuestamente está en el cielo, pero es de nuevo el Padre mismo que quiere hacer su morada en nosotros. Y para Juan, como también para Pablo, Dios o su Espíritu, o como sea, ha de morar dentro de nosotros. Entonces, si la casa del Padre, si el templo del Padre para Juan se refiere al cuerpo de Jesús, hay que entender esa relación como una relación entre el Hijo, el Padre, y en tal caso la morada está no allá en el cielo, sino que está en lo que comúnmente dice Pablo, está en Jesús, está en Cristo, donde quiera que Jesús esté. Si está en la tierra, lo importante era para los discípulos adherirse a Él, seguirlo. Si ahora está allá arriba, sentado a la diestra del Padre, también para nosotros es importante estar en Cristo, porque todos sabemos la importancia que le da a apóstol Pablo si habla de la nueva creación, de que pues nada importa la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y el que está en Cristo, dice Pablo, nueva creación es. Y si hablamos no del lugar al cual hay que ir, sino que si hablamos de la relación, de la condición de hijo, porque eso es lo que todos nosotros queremos ser hijos del Padre, hemos de también prestar atención al mensaje que nos deja Jesús y también esa promesa que nos da, que es para esta vida, que es una promesa de compañía, del contacto personal entre el Padre, Jesús y cada discípulo. Y este contacto personal, esta compañía, ¿dónde la podemos conseguir? Si lo importante es la relación con el Padre, con Jesús, con los demás hijos de Dios, ¿dónde podemos conseguir ser parte de esa familia? En la iglesia, o como dice Pablo en Efesios 2, si nos vamos a Efesios 2. En Efesios 2, versículos 19 al 22, donde Pablo nos está diciendo que ya no sois extranjeros ni huéspedes, sino que sois ciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. La piedra angular de este edificio es Cristo Jesús, en el que todo el edificio, perfectamente ensamblado,
se levanta para convertirse en un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros estáis integrados en el edificio para ser mediante el Espíritu morada de Dios. Entonces, si hay algún lugar a donde hay que ir, es un lugar donde está la familia de Dios. No hay que ir al cielo, sino que hay que ir a la iglesia, por así decirlo, porque Jesús, más adelante en el Evangelio de Juan, también les promete, si hablábamos de la gloria de Dios habitando acá en la tierra, en el tabernáculo, en el templo, en Jesús mismo, también les hace una promesa a la comunidad que acaba de fundar en Juan capítulo 13. Le promete o le dice a la comunidad en Juan 17, versículo 22. Juan 17, 22. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces, también nosotros tenemos la tarea de manifestar la gloria que Dios les deja a los primeros discípulos, y lo tenemos que hacer a través de nuestro servicio, a través de nuestro intento de reflejar la imagen de Dios hacia el mundo, porque tenemos un trabajo por hacer. Si estamos hablando acerca de la recompensa, de la herencia de los justos, sí, obviamente todos nosotros esperamos el reino, un mundo renovado, un cielo y tierra nuevos. Pero mientras tanto tenemos una tarea por hacer, tenemos un trabajo que se nos encargó. Se nos encargó ya en Génesis, nos lo encarga Mateo también, resumiendo ahí en el sermón que Jesús deja a los discípulos, diciéndoles que la luz de nosotros debe alumbrar delante de los demás para que, viendo el bien que hacemos, alaben a nuestro Padre Celestial. Pero ahí Jesús no se refiere al futuro, sino que al ahora. Y tenemos esa tarea porque si con la resurrección de Jesús, que es el fundamento de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí, que es el hecho, el evento que lo hace todo diferente, si hay algún sentido detrás de todo eso, es una tarea, es un proyecto de llevar ese mensaje del reino de Dios a todo el mundo. Y si pensamos en todo eso, si pensamos acerca de irnos al cielo, hay un paralelo que se me ocurrió hace pocos días al leer un comentario acerca de la epístola de Pablo a los filipenses. El emperador romano fundaba diferentes colonias, diferentes ciudades en todo el mundo mediterráneo con dos objetivos. Uno, para evitar la sobrepoblación de la capital, que es una razón bien mundana y bien obvia. Pero el segundo era también extender su influencia en el mundo. Y por lo tanto, Pablo en Filipenses dice que somos ciudadanos de los cielos. Y muchas personas dirán, vaya, somos ciudadanos de los cielos, aquí en la tierra estamos de paso y al final vayamos para allá. Pero me imagino que los filipenses, que quizás muchos de ellos eran ciudadanos romanos, mandados de Roma hasta allá a los Filipos, bien sabían que ser el ciudadano romano significaba llevar esa cultura romana a Filipos, a hacerla presente allá en esa parte.
Y cuando se morirían, cuando se jubilaran o lo que sea, la Roma no les quería de regreso. No iban a terminar de regreso en Roma. Al igual, si nosotros somos ciudadanos del cielo, sí, lo somos por estar en Jesús, pero no vamos a terminar allá. Entonces, tenemos esta tarea, creo yo, también nosotros. Como aquella ciudad de Filipos quería extender la influencia romana en todo el Mediterráneo, así como la iglesia en Filipos quería extender el mensaje de Jesús en otras partes. También nosotros tenemos esa tarea, mientras que estamos esperando la nueva creación final. Y mientras tanto, podemos tomar fuerzas, podemos tomar el aliento para todo este trabajo en estas reuniones que estamos haciendo acá. Pero no solamente acá, estas reuniones de nosotros aquí deberían también alentarnos para hacer algo diferente en el mundo. Porque nosotros creemos que Dios actúa en el mundo, y creemos que a través de la resurrección de Jesús y por estar en Cristo, también nosotros hemos entrado en toda esa larga línea de la historia de Dios, y también nosotros tenemos que participar en ella, y tenemos esa tarea de traer la vida del cielo acá en la tierra. Si estamos orando a que venga a nosotros tu reino, tenemos que también hacer algo por ello, porque el trabajo no lo vamos a tener solamente durante el milenio, sino que lo tenemos también acá y ya ahora. Y creo yo que tenemos que pensar las maneras en las que podemos poner en práctica la vida de Jesús, las diferentes actividades en las cuales necesariamente tenemos que participar, porque vivimos en el mundo, como decía nuestro hermano Sergio, no nos podemos escapar del mundo, y ni lo queremos. Al menos yo no lo quiero, porque Dios, dice Juan mismo, que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo, y ama tanto al mundo que va a rehacer este propio mundo. Y nosotros tenemos que repensar las ideas de cómo podemos demostrar que este mundo no es lo único que hay, que cuando hacemos algo en Cristo y por el Espíritu, que en cada de nuestros trabajos, en cada ámbito de nuestra vida, donde tratamos a crear algo nuevo, sanar heridas, resistir tentaciones, logramos paz, ayudamos a encontrar a alguien su verdadera libertad e identidad. En cada instancia ponemos en práctica lo que hacía Jesús, diciendo a los demás que el otro mundo es posible y que el otro mundo viene. Aquellos de nosotros que nos comprometimos con llevar esa vida, tenemos que hacerla presente, porque como decía al principio, llevamos una imagen y queremos demostrar una cierta gloria, y es la gloria de Dios en este mundo. Y al final, solamente aquellos que se comprometen con el mensaje de Jesús, que lo hacen suyo, van a poder participar de ese mundo nuevo que Juan en Apocalipsis 21 y 22 describe como la nueva Jerusalén. Al principio cantamos aquel himno muy pertinente a la ocasión. En el capítulo 21, la promesa, una de las últimas, el Apocalipsis 21, versículo 3, si terminamos ahí, Apocalipsis 21, versículo 3.
Apocalipsis 21, versículo 3 dice: esta es la morada de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo morará con los hombres. Entonces, desde el principio hasta el fin, Dios tiene un propósito con esta tierra, tiene un propósito con nosotros, y la historia de la Biblia nos invita a que nosotros participemos en ella. Creo yo que eso es lo único de la Biblia comparada con los demás libros sagrados de las demás religiones, que no solamente es un libro de reglas y de leyes, sino que es sobre todo una historia que tiene un principio, tiene un medio donde estamos nosotros. Se nos invita a que nosotros nos hagamos partícipes activos de esa historia, y tiene un fin que podemos ver aquí. Y creo yo que ese fin es lo que todos nosotros esperamos, pero creo yo que de alguna manera lo podemos anticipar también a través de nuestras vidas, a través de nuestra vida individual, a través de nuestra vida comunitaria, para tal vez también darnos la esperanza, la seguridad de que lo que podemos hacer nosotros, de que cómo podemos crear espacios nuevos, que también así lo hará Dios en el futuro. Entonces, ¿cuál es la recompensa o la herencia de los justos? Sí, al final la tierra y los cielos nuevos, pero mientras tanto un trabajo por hacer. Muchas gracias.